labor, sea, sea con un jefe o un compañero de trabajo, son actos que de hostigamiento sean pues hostiles hacia una persona porque cada uno tiene una forma de reaccionar a un mensaje de manera distinta y pues pueden ser susceptibles, por ejemplo, cuando uno recibe comentarios inadecuados por un compañero de trabajo y que estos sean de manera constante, no sean pues un tema aislado, o también a través de su inmediato superior. Entonces vemos cómo que estas formas hostiles en el trato diario, el desarrollo de las labores, se convierten pues en una forma de acoso o hostigamiento y que generan no solamente problemas en el desenvolvimiento de la labor, sino también incluso problemas de naturaleza psicológica a nivel personal. Entonces hay que sentar en base de que todo hostigamiento o acoso en materia laboral, estos actos, no son pues actos aislados que de repente se buscarían aclarar con una conversación, otro tipo de aspectos, sino son aspectos que se pueden dar de manera continua, sistemática y pues que ya generan un tema de un ambiente hostil, inadecuado para el trabajador y que parte pues concretamente de este acoso laboral que ya se ha desarrollado desde años atrás, ¿no? Sino que específicamente se ha regulado con mayor profundidad a través de esta ley que vamos a desarrollar en la exposición de hoy. No se olviden pues que al presentarse este tipo de actos, uno puede tener de manera general dos caminos, ¿no? Una, presentar la queja del acoso frente al área de recursos humanos de la empresa, lo cual incluso ya actualmente se ha regulado con un procedimiento específico y que lo vamos a desarrollar de manera posterior. Y la otra opción es pues incluso solicitando la conclusión del contrato de trabajo y la indemnización por este tipo de tratos hostiles. Hay que tener en cuenta como base general de que este tipo de hostigamientos o acosos se reguló en el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad Laboral, y el Decreto Supremo 0397 TR, concretamente en el artículo 30, y son la base para lo que vamos a desarrollar hoy, que es la ley 29.742, que es la ley de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, si podemos pasar la siguiente diapositiva, ok. De manera general, el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, ha establecido, pues, cuáles son estos actos de hostilidad o acoso laboral. Hay que tener en cuenta de que estos actos de hostilidad o acoso laboral se desarrollan de diversas maneras, ¿no? Acá se han señalado los principales, por ejemplo, ¿no? Que una persona, si de repente el empleador quiere hostigarlo o aburrirlo de repente, entonces no le paga su remuneración de manera oportuna cuando hay una fecha específica que se tiene que cancelar, cuando es muy lejana la fecha que le corresponde, se le reduce su remuneración sin justificación alguna. Eh, Otro aspecto también, por ejemplo, se le puede cambiar de turno, ¿no? Si trabajas en el día, se lo cambian a noche, sin mayor justificación o sustento que se haga. Eh, Tratar al trabajador con palabras grotescas que pueden afectar al mismo, incluso con faltamiento de respeto. Personas que necesitan tener implementos de seguridad para hacer su labor y no se les da la misma. Entonces son formas de hostigamiento o acoso. Pero también, pues, hay aquellos actos que van contra la moral, la dignidad del trabajador. Y es acá, con respecto a esta forma de hostilidad laboral, donde pues, se desarrolla este acoso verbal, físico, visual y sexual, lo cual ha sido pues desarrollado con la ley que vamos a tratar. Hay que tener en cuenta, además, de que incluso no solamente existe esta ley contra el acoso contra el acoso sexual en el trabajo, sino que incluso actualmente también ya se ha establecido una norma más detallada sobre un aspecto ya de índole penal que posteriormente iremos tratando, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que es el aspecto de del hostigamiento o acoso laboral de índole sexual,
nos vamos a centrar básicamente en estas generalidades de donde se parten estos aspectos que desarrolla el Ministerio de Trabajo y que son actos de hostigamiento y, como les digo, tienen que ser de carácter sistemático, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Teniendo en cuenta de que de manera general hemos señalado cuáles son las principales formas de hostigamiento o acoso laboral, ¿qué es lo que puede hacer un trabajador de manera general para que tenga conocimiento en defensa de sus derechos? Pues, digamos, tiene tres caminos. El primero de ellos es presentar su queja o su denuncia ante el empleador. Esto de manera general. Siempre se entiende de que la queja por este tipo de actos de acoso o hostigamiento se deben presentar ante el área de recursos humanos de manera general, ya que como veremos en el desarrollo de esta ley de prevención de acoso sexual en el trabajo, hay organismos específicos, como un comité, así como hay para otros aspectos el comité de riesgo de prevención, hay también un comité de prevención en el tema de acoso sexual, pero que lo vamos a desarrollar de manera posterior. Entonces, primero es presentar una queja ante el área de recursos humanos de manera general. Y no olvidemos de que este tipo de actos, ya concretizando los actos de connotación sexual, de acoso sexual, dentro de los desarrollos de las labores, muchas veces el aspecto de probar es un poco complicado y eso lo desarrollamos de manera posterior, ya que la persona que está del otro lado, sea el inmediato superior, sea el compañero de trabajo e incluso de aquellos que vienen por días a través del tema de las tercerizaciones, que también tienen pues una relación continua con un empleador, pueden generar estos actos de acoso sexual que muchas veces en materia probatoria es complicado y que, bueno, vamos a orientar de qué manera esto se puede sustentar. Ya, entonces, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Otra entidad donde uno puede recurrir de manera directa a interponer una queja sobre esta situación es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL. La SUNAFIL recibe todo lo que son quejas de los trabajadores en este aspecto y otros, ¿no? Propios desarrollos del lugar. Este, y bueno, en ese aspecto hay que entender, además, de que la SUNAFIL va a ser un órgano de control y supervisión que uno puede hacer su denuncia directa y pues se constituirá en la empresa y verá si el área de recursos humanos o el comité con el que desarrollamos de manera posterior han cumplido lo que establece la norma, lo cual también lo hablaremos de manera posterior sobre las especificaciones que tienen, ya y se ha detallado en el reglamento específico, sobre el tema del acoso sexual, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si es que ya se agotó estos medios y se considera de que no se ha tenido una medida rápida, oportuna para corregir este aspecto, debemos observar de que podemos recurrir como última instancia al Poder Judicial a fin de que se dicten las medidas correspondientes, ya que no olvidemos ya que actualmente, paralelamente a este tema de la ley de hostigamiento o acoso sexual en trabajo, también pues existe una norma que es bastante aplicada y con mucha inmediatez, que es el caso de la ley contra la violencia a la mujer, en el caso de las trabajadoras, porque esta ley de hostigamiento sexual es para hombres y mujeres, pero que permiten al Poder Judicial tomar medidas rápidas, medidas de protección oportunas, y que en algunos casos pues están dando ya resultados, pese a que quizás el número de incremento de casos de violencia contra la mujer siguen en aumento, pero se han tomado medidas también pues inmediatas, ¿no? Que han ayudado para corregir este aspecto. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya entrando en materia, con respecto a la ley de hostigamiento sexual, esta ley nos establece de manera general qué se entiende por hostigamiento sexual. Y pues nos dice concretamente que es aquella conducta de índole sexual u otros comportamientos similares que se dan hacia un trabajador y que esta persona lo rechazan porque afecta su dignidad. Esto, por ejemplo, puede desarrollarse, y como le dije, el tema de la probanza a veces es un poco complicado porque muchas de estas personas que realizan este tipo de hostigamiento o actos lo hacen de manera general, de manera verbal, algunas veces a través de un mensaje de texto o de un WhatsApp, muy pocas veces a través de un correo o a través de una comunicación telefónica, ¿no? Entonces, sea el camino que se desarrolle, hay que establecer, hay que establecer que estos gestos, palabras o hechos de connotación sexual eh, tienen que ir dirigidos y tienen que ser de manera sistemática y pues generen una afectación. No olvidemos que cada persona es distinta, es única y a veces hay determinados actos que pueden ser considerados eh, denigrantes en este aspecto y que buscan corregirse de esta manera, ¿no? Entonces, frente a ello, hay que indicar que este concepto de hostigamiento sexual, pues hay que tomarlo de acuerdo al caso concreto, porque también puede ocurrir por diversas circunstancias que explicaremos después. También puede ocurrir que a veces muchas personas por animadversión contra otro compañero, etcétera, por diversas circunstancias que se presentan, pueden generarse también las denominadas denuncias falsas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Partamos de la siguiente diapositiva, por favor. La ley 27942, conforme lo ha desarrollado un poco más el Ministerio de la Mujer, ha establecido una serie de ámbitos de protección. Esta ley contra el hostigamiento sexual, de prevención contra el hostigamiento sexual, no solamente se ve en los centros de trabajo, sino también en diversos lugares donde se desarrolla este binomio de empleador-trabajador o de compañeros o de terceros que brindan labores constantes en una empresa. Entonces vemos que normalmente son relaciones interpersonales que se desarrollan en el marco de instituciones públicas, privadas, educativas, e incluso también con tercerizaciones, pero que tienen que ver con una relación de convivencia, digamos, quizás continua, no necesariamente que trabajen todos los días, pues a 3 veces a la semana, etcétera, ¿no? Que quizás estos casos, de repente, en el tema de la pandemia se han visto reducidos por el hecho de que se está trabajando de manera remota. Sin embargo, hay que observar, hay que observar de que, como dijimos, esto puede hacerse a través pues, de un mensaje de texto, un WhatsApp, una comunicación telefónica. Entonces, hay diversos mecanismos en los cuales se desarrolla este tipo de hostigamiento sexual, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto es importante. No olvidemos de que la ley de prevención contra el hostigamiento o acoso sexual establece dos aspectos, ¿no? El caso del hostigador y el caso del hostigado. En el caso del hostigador, puede ser hombre o mujer de manera general, este es aquel que realiza el acto de hostigamiento sexual. En este caso, hay que tener en cuenta que esta persona eh, puede presentarse en tres escenarios. El primero de ellos puede ser de una manera horizontal, es decir, siendo el jefe inmediato o siendo uno de los jefes de un área de trabajo. Puede presentarse de manera vertical entre compañeros de trabajo e incluso de manera indirecta a través de lo que la norma lo llama los tercerizadores, que son personas que la empresa ha contratado para tercerizar un servicio, pero que su trabajo en la empresa, pues, o sea,
convivencia en la empresa es constante, ¿no? Entonces también se los considera pues dentro del ámbito de estas personas que se realizan este tipo de actos de hostigamiento, están considerados dentro de la ley de prevención contra el hostigamiento sexual. Y la hostigada es toda aquella empleadora, sea cual sea su vínculo contractual, que recibe estos actos de hostigamiento en el desarrollo de sus funciones, ¿no? En el desarrollo de sus labores. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. La ley de hostigamiento sexual, en contra del hostigamiento sexual, nos trae en general dos, dos maneras, dos formas de hostigamiento o acoso sexual. La primera de ellas, que es denominado el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, es básicamente una, un acto de índole o connotación sexual realizado por una persona que tiene una posición de autoridad o situación ventajosa frente a la otra, ¿no? Puede ser su jefe directo o indirecto, que realice ese tipo de acoso, hostigamiento sexual de manera continua, sistemática, y que muchas veces, como le digo, lo puede desarrollar de manera verbal, y es difícil el tema de la probanza, ya que es, como dice la palabra, de uno contra el otro. Entonces vamos a desarrollar después en el tema de los qué medios probatorios se pueden acopiar o tener para poder realizar nuestra queja ante el órgano de recursos humanos o ante el comité específicamente, que ya lo trabajaremos en el transcurso de esta exposición. Siguiente diapositiva. El otro tipo de hostigamiento que lo desarrolla la norma es el que lo denominan el hostigamiento ambiental, o también incluso a veces también se denomina ver- eh, no de manera de sujeción, sino de manera ambiental o general también lo denominan, que a pesar de no tener esa relación de superioridad, pero están dentro del entorno laboral y generan pues hostilidad, humillación con actos, frases, otro tipo de comentarios de carácter sexual o de connotación sexual, y que como les dije, pues acá se sitúan los dos tipos de hostigadores: el hostigador que puede ser el compañero de trabajo, o el hostigador que puede ser una persona que es de una service o una tercerización laboral, que pues pero tiene continuidad, va de manera continua a la empresa y pues genera un vínculo constante con aquella persona que ha sido hostigada, ¿no? Entonces estas dos formas o clases de hostigamiento son las que se desarrollan concretamente, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como ya hemos establecido anteriormente a esta norma, y la cual incluso se ha repetido con la ley actual, la víctima de hostigamiento sexual puede optar, digamos, por dos caminos, ¿no? Eh, Solicitar el cese de la hostilidad mediante la presentación de una queja ante recursos humanos, o en este caso ya desarrollado a través de la norma, a través del Comité de Prevención contra los Actos de Hostilización Sexual. O el otro camino puede ser dar culminado su contrato de trabajo porque considera de que no puede continuar en ese ambiente, ya que no se han tomado las medidas necesarias para que pueda desarrollar una labor adecuada, y acudir a la vía judicial para solicitar una indemnización. Y bueno, incluso también puede tomar otras medidas que lo haremos de manera posterior, pero de manera general es eso. Y acá hay un punto importante. La norma actual incluso ha desarrollado el concepto que ya se tenía desde este decreto legislativo 728 en su artículo 35 y demás, donde establecía que desde el momento en que se dio el último acto de acoso, la persona tiene 30 días calendarios como plazo para poder presentar esta queja. Y el tema está de que acá pasa mucho por el tema de la probanza, ¿no? Sobre qué fecha se realizó tal acto, cómo lo puedo probar, cómo lo puedo mostrar, para poder acreditar el tiempo transcurrido y que no haya pasado ese tiempo, que le da la norma para poder realizar este tipo de quejas, ¿no? Ante recursos humanos o el órgano que le corresponde. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, acá hay un punto importante que recoge la ley de hostigamiento sexual. Este, Existen unas medidas provisionales, porque no olvidemos que toda queja por estas circunstancias genera en buena cuenta, toda queja por estas circunstancias genera en buena cuenta una afectación dentro del ámbito del desarrollo del trabajo. Entonces, el comité encargado de prevenir esto, y concretamente la Oficina también de Recursos Humanos, debería tomar algunas medidas, y la ley establece de que puede tomar dentro de las medidas provisionales hasta que concluya este tipo de procedimientos. Pues la otra parte puede ejercer su derecho de defensa, indagar realmente qué es lo que pasó dentro de ese desarrollo de las relaciones laborales. Puede, por ejemplo, solicitar la rotación del presunto hostigador a otra área donde no tenga contacto directo, diario con la persona agredida, o la suspensión temporal del hostigador, porque siempre todas estas medidas, no olvidemos que son de carácter temporal, provisional, hasta determinar la responsabilidad del, del trabajador acusado por un acto de hostigación, ¿no? O también incluso solicitar dentro de las medidas provisionales una rotación del afectado a otra área para impedir esa vinculación con el hostigador, el impedimento también que se le coloque al empleador que se acerque a esta persona, perdón, al trabajador que se acerque a esta persona afectada, y también incluso que se brinde, pues, a través del área correspondiente, asistencia psicológica, u otras medidas que brinden, pues, la estabilidad emocional y el correcto desarrollo de las labores por parte del trabajador, ¿no? Em, Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Este es un punto importante que lo hemos ido señalando en el transcurso de esta exposición. Normalmente, un trabajador, cuando quiere presentar este tipo de quejas o denuncias ante el comité encargado de la prevención de actos de hostigamiento sexual o al área de recursos humanos, este, muchas veces estos medios probatorios son de difícil obtención, y me explico. Eh, Tener el caso como se pide, por ejemplo, testigos. Hay otros compañeros que por evitar problemas no quieren involucrarse y no quieren atestiguar nada de lo que escucharon o vieron. Este, a través de documentos públicos o privados es un poco difícil porque se tendría que hacer a través de un documento idóneo, quizás alguna comunicación, algo por escrito, que genere este tipo de actos de connotación sexual, lo cual es un poco complicado. Lo que sí actualmente podría ser a través de correos, grabaciones, mensajes de texto, fotografías, etcétera, e incluso también a través de pericias, ¿no? De diversa índole psicológica que demuestre un grado de afectación por este tipo de actos, este, diversos tipos de pericias. Pero acá hay un concepto importante, ¿no? Que es la parte final, ¿no? Dice cualquier otro medio probatorio idóneo. Entonces, no olvidemos que muchos de estos actos de denigración con carácter sexual, este, que son de manera sistemática, continua, no pues lo colocan de evidencia a través pues de un mensaje en el Facebook, en las redes sociales, a veces, muchas veces la mayoría son de manera verbal. Entonces, ¿cómo poder probarlo? Quizás a través de si ese momento está siendo víctima de ese tema, tratar de grabarlo, de ver la forma en que se pueda obtener de manera idónea un registro sobre lo que viene sucediendo, ¿no? Si hubiera testigos, mejor aún, que pudieran corroborar eso, o una serie de circunstancias que puedan corroborar de el actuar de esa persona que está realizando esos actos de hostigamiento, ¿no? Y que incluso pueden ir relacionadas con los otros tipos de conductas de hostigamiento laboral que ya hemos visto al inicio de la exposición. Porque quizás a veces le dicen, no, ¿sabes qué? El trabajador, el jefe directo le puede decir, yo te estoy aumentando estas horas o está colocando una serie de trabas o inconvenientes o le cambia horario porque de repente quizás esta persona
el trabajador no quiso acceder a una propuesta indebida. Entonces, hay formas de buscar que cualquier medio probatorio idóneo busque acreditar este acoso sexual dentro del desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y esto obviamente va a ser evaluado por el comité encargado, también por el área de recursos humanos, quienes deberán tomar una decisión y además, conforme la misma norma lo establece, deberán comunicar sobre esta decisión a la SUNAFIL, teniendo en cuenta de que este es un acto que ha sido regulado así por la ley de hostigamiento, la ley contra el hostigamiento sexual, y que busca pues que a través de las sanciones se busque tomar conciencia de los trabajadores y se busque prevenir también estos actos, ¿no? Y parte de la prevención es este tipo de conversatorios que estamos teniendo hoy, porque la norma le establece también que deben tener charlas y capacitaciones sobre eso para que puedan entender cómo pueden ejercer la mejor defensa de sus derechos frente a este tipo de actos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Un aspecto también hay que resaltar es que no olvidemos que toda queja o reclamo dentro de una empresa y teniendo en cuenta esta naturaleza de queja, establece la iniciación de un procedimiento. Este procedimiento va a culminar o con una sanción o con una absolución a favor de la persona que está sindicada como hostigador. Y si dentro de la empresa se considera una vez que se haya concluido de manera firme o incluso también en el Poder Judicial se haya concluido de que no hay este tipo de acto que se denuncia en contra de este supuesto acosador, esta persona puede no solamente tomar las acciones judiciales, sino también puede hacer la denuncia por falsa queja o falsa denuncia, que incluso también puede ir en el ámbito penal, ya que no olvidemos que acusaciones de este tipo van directamente ligadas al honor de una persona. Entonces, porque se les está imputando un acto delicado, complicado, dentro de las relaciones laborales y que si se demostraría que fue una denuncia falsa, que fue de repente por algún inconveniente, animalversión que a veces puede darse dentro de las relaciones laborales y que se hizo por un tema de odio, rencor, y se demuestra que esta acusación por un acoso o hostigamiento sexual fue falsa, y agotándose a todos los mecanismos dentro del debido procedimiento, uno puede realizar las acciones pertinentes ante el Poder Judicial para que, por emérito de una falsa queja, se puede establecer o por una denuncia falsa o por una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, viendo qué es lo que se busca, si solamente se busca una sanción penal, en la vía penal las reparaciones son cortas, son mínimas, o en la vía civil, que a través de las indemnizaciones son de montos mayores, porque ahí se tiene en cuenta de que lo que se busca es restablecer de cierta manera o afectar o resarcir el daño al honor de una persona. Ahora, esta ley de hostigamiento contra el hostigamiento sexual establece una novedad, y es que anteriormente se decía de manera general de que la ley del acoso, laboral en general, decían que cualquier queja debería de dirigirse al área de recursos humanos. Sin embargo, debemos observar lo siguiente, ¿no? Este, la ley contra el hostigamiento sexual, contra la prevención del hostigamiento sexual, establece de manera general la creación de unos órganos competentes para iniciar este procedimiento frente a una queja de connotación sexual. Y estos órganos competentes básicamente son dos,
Y el primero que señalamos ahí es el denominado Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Y de qué se encarga este comité? Está encargado básicamente de desarrollar un aspecto de investigación, proponer medidas de sanción y, y medidas complementarias o preventivas, como hemos dicho, para evitar que estos casos se vuelvan a repetir o continúen, ¿no? Pero quien emite en mérito a estas propuestas, ¿no? A estos informes que tienen que emitir, quien emite una, una ya sanción dentro de la empresa es concretamente la Oficina de Recursos Humanos, que puede tener diversos nombres dentro de la empresa, se llama Oficina de Recursos Humanos, de gestión de personal, de gestión de personas, etcétera. El nombre que tenga, pero que esté relacionada a la administración del recurso humano dentro de la empresa, recibiendo los informes de este comité que está encargado de intervenir frente a un hostigamiento sexual, debe, en mérito al debido procedimiento, buscando que la otra persona ejerza su derecho de defensa, eh, adoptar las medidas necesarias, imponer las sanciones correspondientes y para fin, como digo, que se evite otros casos de hostigamiento. Y otro aspecto más que establece esta norma, que esto normalmente se da en empresas que tengan como mínimo 20 trabajadores a más, ¿no? Porque aquellas que tengan menor cantidad, directamente todo lo manejan a través del área de recursos humanos, pero este comité sí como primera exigencia se pide que sea en centros de trabajo públicos o privados que tengan de 20 trabajadores a más personas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces ya hemos hablado de estos dos órganos establecidos, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y la Oficina de Recursos Humanos. Y hay que tener en cuenta, también teniendo establecido esto, de que este procedimiento tiene pues unos plazos establecidos y ya desarrollados concretamente en mérito al Decreto Supremo 14 del 2019, eh, donde se establece pues que es el reglamento a la ley 27942 sobre la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual. Ahí, en ese reglamento, desarrolla básicamente cómo es el trabajo o cómo debe desarrollar su trabajo este comité de intervención frente al hostigamiento sexual, cómo se debe conformar, cuáles son sus principales labores, cómo deben desarrollar el procedimiento, los plazos incluso. Por ejemplo, aquellos que conforman el tema del comité, no olvidemos de que en este reglamento ya señalado, concretamente en el artículo 29 y siguientes, desarrolla pues todo lo que es el tema del procedimiento para, frente a una queja por un caso de acoso o hostigamiento sexual en esta área que les compete a ustedes, que es el área del sector privado de las empresas. En este aspecto, por ejemplo, este comité debe recepcionar las quejas, ¿no? Y colocar, y tienen plazos muy perentorios, ¿no? Toda vez de que deben establecerse medidas de protección dentro de los 3 días útiles de recibida eh, la queja. Esas medidas de protección ya lo hemos tratado anteriormente, como son la rotación a otra área del presunto hostigador o la suspensión en las labores del presunto hostigador. Todas medidas de protección provisional que lo deben atender en un plazo de 3 días, que incluso también tienen la obligación de hacer la comunicación al área al área correspondiente del Ministerio de Trabajo, que en este caso sería el SUNAFIL. Para eso tienen un plazo no mayor de 6 días. También deben de comunicar, como digo, a través para que el comité realice los informes correspondientes dentro de un debido procedimiento, pues se puede ejercer su derecho de defensa y se emita la sanción correspondiente o otras medidas adicionales. Pero no olvidemos que siempre este tipo de sanciones, sean desde una sanción muy grave, que es una destitución o un despido, hasta una suspensión, tiene que hacerse con un grado de razonabilidad, de acuerdo a los hechos,
porque siempre lo que se recomienda en estos casos, antes de ir a interponer una queja por este tipo de actos, se recomienda que quizás porque fue un hecho aislado, quizás a veces un malentendido, siempre entre el empleador y el trabajador o los compañeros o la persona que terceriza el servicio, siempre es recomendable hacer un tema de conversación, de poder aclarar las cosas conversando, que incluso es mucho más sencillo, nos ahorra muchos más problemas que ir a través de un procedimiento administrativo sancionador como es este que ha regulado el reglamento sobre la ley de hostigamiento sexual. Pero sin embargo, después de agotado el diálogo, los actos de hostigamiento sexual continúan, como digo, son sistemáticos, son continuos, hay que tener en cuenta, señores, de que pues se tendrá que recurrir ya a hacer la queja ante el área de recursos humanos para que se derive esto al comité, el comité por los informes correspondientes, se puedan tomar las medidas de protección a través de la Oficina de Recursos Humanos, medidas de protección necesarias ya señaladas en esta exposición, y se le permite ejercer también a la persona denunciada su derecho de defensa, y teniendo en cuenta todos esos documentales, materiales que se van a admitir, poder tomar una decisión, sea de sanción o absolución en este caso, ¿no? Frente a la persona sindicada como presunto hostigador sexual. Pero la idea es actuar con un tema de inmediatez frente a los hechos, a fin de que se tomen las acciones pertinentes, como la suspensión provisional o ¿cómo se llama? O la rotación a otra área de trabajo que no tenga vinculación directa con la persona hostigada. Ahora, no olvidemos de que sea cual fuere el resultado de esta investigación, de este procedimiento, si es que es un resultado de que es una absolución o que no se le encuentra responsable al presunto hostigador y que incluso también pese a todas las apelaciones y todo lo que interponga a la persona afectada se quedó demostrado pues de que no es así y resulta ser pues una queja o una denuncia falsa, como hemos dicho ya la persona denunciada por hostigamiento puede realizar su queja de manera directa al Poder Judicial por ser un tema de una denuncia o queja falsa, ¿no? Entonces, esto es de manera general lo que hemos establecido, los puntos importantes a tener en cuenta dentro de los órganos de intervención frente a la recepción de una queja de connotación sexual, por acoso de connotación sexual, y que deben ser tomados en cuenta más aún ahora que ya muchas empresas ya están trabajando de manera presencial o mixta y que y estos casos quizás con este tipo de relaciones interpersonales, que es donde en la mayoría de casos se dan, eh, van a ir incrementando y se tienen que tomar las previsiones del caso. Concretamente, acá los órganos llamados a poder zanjar las cosas desde un inicio es la Oficina de Recursos Humanos y el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, los cuales tienen que actuar con objetividad, tratar de cumplir los plazos establecidos en la norma, en el reglamento concretamente, a fin de que estos actos se resuelvan rápidamente y no afecte no solamente al trabajador, porque al afectar al trabajador también afecta de manera general la, la producción de la empresa, porque todo es una cadena, cada quien cumple una función que es útil para los objetivos pues, de la empresa o persona jurídica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero señalar. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y antes de terminar, eh, voy a compartirles un video de manera general sobre los actos de acoso, para que se tenga un poco más claro este aspecto y de ahí podamos compartir algunos comentarios.
Pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o a alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Bien, quería compartir este video porque como ustedes ven, de manera general, bueno, comité que se llama de supervivencia es lo que viene a ser en la ley lo que se llama el Comité de Prevención contra los Actos de Hostigamiento Sexual. Y además, establecen pues que a raíz de estos actos de acoso laboral en general, pueden desarrollarse también actos de acoso sexual y pues median directamente en el desempeño de la persona, tanto en su desempeño laboral, personal y profesional, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se tienen que tomar los aplicativos correctos? Dentro de ellos, el poder informar sobre los derechos que pueden realizar cada trabajador, cómo puede accionar frente a este tipo de actos, y esto es importante mediante estas charlas. Y otro aspecto es que este comité seleccionado para, de prevención frente a estos actos de hostigamiento sexual, una vez que tome eh, conocimientos hechos mediante la Oficina de Recursos Humanos, puede actuar con la inmediatez señalada, conforme lo establece el reglamento ya indicado, y pues se busque solucionar esto. Pero como siempre digo, antes de interponer una queja, la idea es que siempre se busque el diálogo para el trabajo, para que el trabajo se mantenga en buenos términos y no se llegue a este extremo. Siempre la idea es que el diálogo sustituya a muchos aspectos de confrontación y hay una frase en general que a veces los abogados conocemos, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio, porque muchas veces podemos ir a un procedimiento o ir a una demanda que suele ser engorrosa después,
para solicitar una indemnización y es mejor quizás las cosas aclararlas, conversarlas, como para otros aspectos también existe la conciliación, para este no, pero y la idea de la conciliación también es el tema de conversar entre las partes y poder llegar a un acuerdo. Entonces, la idea siempre es agotar ese mecanismo de diálogo, pero si esto ya no se puede realizar, pues se tienen estos mecanismos en defensa de los derechos del trabajador en el desempeño de sus funciones, ¿no? Eso sería todo. Quedo a disposición de ustedes con respecto a alguna interrogante que quieran desarrollar. Y muchas gracias. Sí. Gerson, no sé si hay alguna interrogante o algún comentario para poder compartir. Hola, Guillermo, ¿me escuchas? Sí, Gerson, lo escucho, diga. Sí, disculpa, sino que había silenciado el audio. Sí, Guillermo, muchas gracias por tu exposición. Si alguno de los compañeros o de los asistentes presentes desean hacer alguna consulta al doctor, es momento de poder realizarlo. De todas maneras, recuerden de que siempre al término de una capacitación se está compartiendo por el chat el link para que puedan desarrollar la prueba, ¿no? El cuestionario, que en este caso son 10 preguntas con opción múltiple, son preguntas relativamente sencillas. Está todo en las diapositivas, está todo en la explicación que ha dado el doctor Guillermo. Y si desean hacer alguna consulta, solamente levanten la mano para poder activar su audio y pueden hacer la consulta al doctor. Bien, mientras los demás pueden ingresar al chat grupal para poder realizar el cuestionario. La capacitación, efectivamente, Katy, se va a enviar la grabación o el link de la grabación al correo para que todos lo puedan tener y también puedan desarrollar el cuestionario. Para este caso, aquellas personas que no puedan desarrollar el cuestionario el día de hoy o en todo caso no hayan estado conectadas, recuerden de que es obligatorio que puedan desarrollar este cuestionario en base a la capacitación que se ha dado hasta el viernes de la siguiente semana. De igual forma, hay personas que todavía falta desarrollar el cuestionario de la semana pasada de prevención del COVID. Les rogamos que por favor puedan hacerlo, ya que es un requisito obligatorio poder desarrollar esas capacitaciones. Si en todo caso no lo hacen, ya tendría que sujetarse algún tipo de amonestación. Doctor, ¿me puede reforzar con este tema de capacitaciones para que el personal pueda ponerle un poquito más de punche sobre el tema de la asistencia y sobre todo el desarrollar las capacitaciones que brinda el empleador? ¿Perdón? Me indicó Gerson, disculpe. Sí, Guillermo, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de la participación en las capacitaciones de parte de los empleados? El tema de la responsabilidad, obligatoriedad. Sí, a ver, hay que tener en cuenta de que el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual para evitar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, concretamente en el ámbito privado, que es el que hemos estado trabajando, establece pues que se debe desarrollar una serie de capacitaciones, ¿no? Por parte del organismo de recursos humanos, también en general a través del área de recursos humanos, y se establece también pues las debidas
sanciones, ¿no? Toda vez de que no se podría decir, yo desconocí o no sabía cómo podía yo actuar frente a determinados hechos, si es que una de las obligaciones que se le otorga, que se le da a la empresa dentro del reglamento, para prevenir estos actos de acoso laboral sexual, es justamente el tema de capacitar para que tengan pleno conocimiento cómo van a ejercer sus derechos. Y si es que pese a ello, muchos de los trabajadores, una, o no participan, o dos, no buscan interaccionar o cumplir las exigencias, después no pueden indicar de que no tuvieron conocimiento, porque se les brindó dicha información para que ellos puedan ejercer ese derecho, ¿no? Incluso ustedes ven, se está compartiendo también el tema de la exposición, se está haciendo un tema de una evaluación, más aún porque un aspecto importante a tener en cuenta, por ejemplo, es lo regulado por la parte final del artículo 26 del reglamento sobre la ley de prevención contra el hostigamiento sexual, donde establece de que se tienen 30 días naturales desde cometido el último acto de acoso por hostigamiento sexual, donde para que el trabajador pueda ejercer su derecho a denunciar el mismo. Entonces, o sea, son aspectos importantes para que sepan con cuánto tiempo tienen para poder hacer la queja correspondiente, ver si es que no pudo solucionar a través del tema del diálogo. Entonces, hay aspectos que son importantes con respecto al tema de la capacitación, ¿no? Gracias, doctor. Si algún compañero desea hacer alguna pregunta o preguntas adicionales, es el momento. Ok, quizás alguno de los representantes del comité frente al hostigamiento sexual de Vidagro desea hacer alguna consulta. Sí. Estamos. Aló, hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Margaret, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de daño tengo que sufrir o el acosador tiene que sufrir como para llegar a una reclamación legal de acoso sexual? Sí. A ver, lo que pasa es que no olvidemos de manera general, estos actos de acoso generan básicamente pues daño psicológico o daño moral. En general son ese tipo de afectaciones, ya que no olvidemos de que estas son conductas reiterantes, sistemáticas, y que muchas veces, como dije, cada persona, cómo recepciona determinado tipo de actos es distinto, ¿no? Entonces, puede ser que para que algunos lo hacen de manera de broma y a algunos les gusta ese tipo de broma, a otros no. Entonces, si ese tipo de comentarios, mensajes, etcétera, ya trastocan el tema de la dignidad, ven que son ya de carácter denigrante, humillante, reiterativo, y que pues no se pudieron solucionar de repente con una conversación, buscando aclarar el por qué me has dicho esto, por qué me estás indicando esto, me estás insinuando tal cosa. Entonces, puede tomar los mecanismos que hemos hablado a través de los medios probatorios, sobre todo tratar de buscar una evidencia, sea a través de una grabación, etcétera, un testimonio o algo que acredite de que estos actos de acoso sexual se han producido, ¿no? Entonces son básicamente afectaciones en el aspecto psicológico, moral y que afectan el desempeño del trabajador porque se vuelve un ambiente hostil, ¿no? Un ambiente en el que no se puede desarrollar adecuadamente las labores. Gracias. Ok, si hubiera alguna otra pregunta para el doctor Guillermo.
Doctor, yo tengo una consulta. Sí, dígame, George. Doctor, referente a lo que tiene que ver con la investigación en sí, en este caso es tarea del comité. Este proceso investigativo requiere, imagino, una serie de pautas, de lineamientos, porque se va a llevar a luego una conclusión de que si efectivamente la denuncia es válida o inválida y puede traer perjuicio para el denunciado, así como también para el denunciante si se llega a corroborar que no es así. ¿No? Un poquito podría indicarnos cuál es el camino, si en todo caso a nuestro comité nos llega algún tipo de denuncia, cómo realizar la investigación, ¿no? Pautas Sí, quizás un poco más generales. sí. Gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que contra, el reglamento que regula la ley de prevención contra el hostigamiento sexual establece claramente de que este procedimiento se inicia a pedido de la víctima o incluso de un tercero también, ojo, a través de un compañero de trabajo, de repente también puede denunciar, porque a veces la víctima por temor no lo hace, denuncia ante pues, la Oficina de Recursos Humanos directamente o a través del comité y recepcionan esta denuncia. Concretamente, quien recepciona es la Oficina de Recursos Humanos. Y ellos son los que, una vez recepcionado esto, van a tomar conocimiento y van a dictar, en primer lugar, quien dicta las primeras medidas son la Oficina de Recursos Humanos. No olvidemos de que quien es el órgano resolutivo es la Oficina de Recursos Humanos. Pueden dictar medidas de protección si consideran convenientes, de repente rotando al acosador, etcétera. Y, y además de eso, de tomar las medidas de protección necesarias, van a comunicar esto también al Ministerio de Trabajo y van a comunicar también en un plazo de un día hábil nada más a este comité que indiqué para que el comité pueda realizar esta investigación. Ahora, ¿qué reglas debe tomar en cuenta el comité para el desarrollo de esta investigación? Pues ellos antes de emitir el informe que van a enviar al área de recursos humanos para que se tome una decisión, deben de poner en conocimiento de la denuncia, los hechos, dentro de un término no mayor de 15 días, deben poner en conocimiento, perdón, me corrijo, dentro de los 15 días deben de desarrollar este tipo de investigaciones comunicándole sobre esta queja a la persona la que es acusada por un supuesto acto de hostigamiento sexual para que pueda ejercer su descargo dentro de un plazo determinado. O sea, ellos pueden establecer dentro de estos 15 días cuáles son los plazos, puede ser 3 días, 4 días para que puedan hacer su descargo. También solicitar, pues, si es que es necesaria, una declaración ampliatoria o mayor del caso de la persona afectada, porque no olvidemos de que estos casos de hostigamiento sexual tienen un principio básico que es la no revictimización de la persona, es decir, no se va a buscar pues confrontar al agredido con el agresor, sino que se va a buscar pues a través de la ayuda psicológica o otro tipo de ayudas por parte de la empresa, ver cómo se lo puede apoyar a esta persona que está sufriendo este tipo de hostigamiento y pues también recibir sus alegaciones, ¿no? Y reunido todos estos medios de prueba que se tengan por parte de una u otra parte, van a expedir o evacuar un informe, ¿no? Donde pueden recomendar, pues decir, bueno, estos medios probatorios nos causan este, una conclusión de que si se ha cometido el hecho o no, y estamos proponiendo una sanción, o también pueden recomendar de que este, pues sí, un acto de repente aislado y que se tomen las medidas para evitar posteriormente tipo de estos casos. Hacen las recomendaciones necesarias y lo envían con un informe al área de recursos humanos para que esta, este informe sea aprobado y se dicte la sanción o la solución correspondiente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que es como un procedimiento interno dentro de una empresa que se busca también que la otra parte ejerza su derecho de defensa, pueda presentar los medios probatorios y pueda desarrollar adecuadamente y se pueda determinar, ¿no?
o si es necesario tomar otro tipo de actos de investigación dentro de estos 15 días, de repente pedir informes que se han enviado a correos, otro tipo de comunicaciones para determinar estos hechos, ¿no? Sí. Gracias, doctor Guillermo. Si hubiera alguna otra pregunta, si no, ya para ir concluyendo la capacitación del día de hoy. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Doctor Guillermo, agradecerle su tiempo, su participación a estas capacitaciones. Esperemos poder contar con su presencia más adelante para posteriores capacitaciones. Gracias. De mi parte, agradecerle. Le pediría que se quede en interno, doctor Guillermo, para hacerle unas cuantas consultas ya con el comité. Conforme. ¿Ya? Y a los demás participantes agradecerle su participación a este evento. Muchas gracias y no olviden desarrollar el cuestionario. Tengan buen fin de semana.
escucho. Sí, la voy a. Ok. Guillermo, disculpa. Sí, sí, eso, me escucha. Disculpa, Guillermo, es que me habían llamado. Vamos a quedarnos solamente con los del comité. Bueno, creo que ya se han retirado. Ya. Vamos a ver. Está Margaret. Quería que sea una José, ¿dónde está? Ángela. Ya. Vamos a ver si se van a conectar. Muy bien. Allí. Ángela. Para la reunión con el abogado, ¿ya? Un rato se dé. Un rato se dé para tener la reunión con el abogado. Ah, Sí, no, sí. me conecto, no entiendo. ¿Acá Sí. no está? ¿El chico? No, está vía Zoom. O te conectas de tu cel. Espérate. Ah, sí, me desconecto un rato, tuviera a fondo a tomar una foto. Guillermo, una consulta aprovechando hasta que se Sí, conecten las otras personas. sí. Eh, ¿Cuántas capacitaciones debemos dar durante el año? ¿Son Se recom- unas? Se recomienda por lo menos 3, porque lo que pasa es que se entiende de que, lo que pasa es que esta norma no te establece un número, pero sí hubo un acuerdo interno que fue del MINTRA, del Ministerio de Trabajo, que se decía de que deberían ser 3 capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Una que establezca todo el aspecto con los trabajadores, una capacitación específica que debería hacerse al comité, otra capacitación con el Comité de Recursos Humanos, por eso establece que sean 3, ¿no? Se recomienda. Ok. Sí, Son 3 durante el año, ¿no? sí, no, claro, lo que pasa es que la norma no te dice un número específico, pero sí se recomienda que sean 3 durante el año. Ya. Uno de los temas me dice que, bueno, la ley 942
Otra me dices las funciones del comité o para el comité. Exacto, es concretamente una capacitación específica para el comité, incluso se puede trabajar sobre un caso hipotético y cómo se desarrolla un procedimiento en específico, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, puede ser materia de una capacitación un poco ya más detallada porque ahí trabaja sobre un caso práctico. Ah, ok, ok, un caso práctico. Sí, Ya. Sí, ¿ves? Está Ah, ya. trabajando. Gracias, Enrique. Ya, un caso práctico. Ya. En esa capacitación específica, Guillermo, sí, eh, tú nos podrías apoyar quizás más adelante. claro, En, si no hay ningún problema, se coordina con anticipación. ¿No? pero No hay o problema. algunos casos que era para que estén preparados. Sí, no hay ningún inconveniente. Ya, aprovechando también que estás aquí, Guillermo, ¿tú has llegado a ver también en lo que es Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? No, ese tema no. El tema este de acá sí, sí lo he tocado porque incluso este tema sí, porque hemos trabajado incluso para dos cortes, el tema de acoso laboral, incluso también hay un tema de delitos de acoso sexual. Eso sí, pero el otro tema no, porque el otro tema de prevención y seguridad en trabajo, ya más que todo tendría que verlo un laboralista, ¿no? Sí, Claro. ¿Tú sí, tendrás algún amigo, contacto, abogado laboralista, Guillermo? sí, sí. A ver, voy a consultar, tengo dos amigos ahí, voy a consultar a saber quiénes están desarrollando capacitación Ya, y te comento. No hay problema. sí, pues sí, por favor, para poder estar más informado. Ya nosotros ya teníamos instalado nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ya, eh, perfecto. llevando a cabo capacitaciones también. La semana pasada tuvimos una saca de prevención del COVID, pero queríamos todo que nos pueda ayudar con algunos temas, Ya, ahora ¿no? voy a conversar y te indico, no hay problema. Sí tengo un par de colegas ahí que ven este tema. Sí, Genial, genial, ya. Entonces, bueno, creo que no se van a conectar, están demorando. Eh, ya, Guillermo, entonces, mira, yo igual tengo tu número, no sé si tengo tu correo. Ah, ahí está, claro. Sí, conecta. Ya, creo que ya estamos la mayoría, no, la mitad del comité. El comité, en este caso, está conformado, Guillermo, por el presidente, el secretario y dos vocales. En mi correcto. caso son cuatro. El presidente, bueno, no está. Está la secretaria, que es Margaret Ujú, Mijata, ujú. y los vocales, que es mi persona y Ángela Caruso. Ya, ¿Ya? Entonces, nuestras dudas eran en torno más a la casuística, ¿no? A los casos que ya nos has indicado que sí deberían ser quizás capacitaciones más específicas, quizás en otro momento, ¿no? Más que claro, nada, ahora es para que nos puedas dar líneas generales de nuestro actuar como representantes de ese comité, ¿no? Creo que dentro de ella está el hecho de generar una cultura de no acoso, ¿no? Mediante exactamente. informativos, ¿no? Por correo, por murales. El tema de cultura no acoso puedes generarlo de tres maneras. Una, pues a través de información de correos, difundiendo, se puede trabajar temas de resúmenes, decirles, mira, de esto trata, ¿no? Como ya tiene una capacitación, un poco de resúmenes. Ujú. También a través de murales dentro de la empresa, como con mensajes muy específicos, no al hostigamiento sexual, denuncia, cosas así. Pero Ya. también sería importante fomentar un tema de que, como dije, ¿no? O sea, muchos de estos casos es mejor resolverlo con una comunicación previa, ¿no? Si el tema se puede resolver conversándolo mejor, porque iniciar un procedimiento de este tipo es un tema porque tienen que ustedes recibir de recursos humanos la información, desarrollar un procedimiento, y bueno, y son parte también externas a las labores que tienen, ¿no? Entonces es un tema también a veces una carga, ¿no? Entonces la idea es que si esto se puede desarrollar en todo caso con un tema de comunicación entre las partes, que puedan superarlo, eso sería mejor, ¿no? Pero es lo que se tendría que hacer, ¿no? Por un lado, y bueno, las capacitaciones que están bien, ¿no? Sí. Ah, ok, 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 ya veo.
¿Cuántas reuniones debemos tener nosotros como integrantes del comité? Lo que pasa es que la norma no te establece un número de reuniones. Lo que pasa es que se entiende que el comité está constituido para recepcionar las quejas, denuncias, para también, o sea, propalar información, ¿no? O sea, prevenir a través de charlas, de información. No te establece un número, pero se entiende de que por lo menos una vez al mes deberían reunirse, ¿no? Porque sea pues para decir hemos hecho esta labor de difusión, de capacitación, hemos recibido este, ¿cómo se llama esta queja? Porque si es que hay un tema de quejas para resolver, ahí sí tendrían que reunirse teniendo en cuenta por lo menos 2 o 3 veces al mes, por ejemplo, si es que se tiene que tratar, recepcionar la declaración de una persona, ¿no? De un denunciado, o ver el tema de qué actos de investigación, qué documentos se van a pedir, o qué actos se van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, verificar la máquina donde está trabajando esa persona, si es que de repente se puede encontrar algún elemento probatorio, porque no olvidemos que los medios tecnológicos dentro de la empresa son propiedad de la empresa, ¿no? Y pueden ser objeto de, ¿cómo se llama?, de supervisión, ¿no? Cosas así. Claro. Guillermo, una consulta más. Nosotros tenemos otras empresas, como te has podido dar cuenta, no solamente Sí, claro. tenemos otras unidades. En estas otras unidades todavía no están conformadas Ujú. lo que es el comité o el delegado, ¿no? De lo que es el hostigamiento sexual. Deberían activarlo de una vez, ¿no? Porque si no, Claro, claro. de sanción, ¿correcto? Sí, habría sanción por parte del Ministerio de Trabajo, sí, porque y hay un reglamento, entonces hay que registrar muchos reglamentos y se deberían activar en todo caso. Lo que pasa que cada empresa es individual, pero están dentro, creo, de un solo grupo, ¿no? Entonces la idea es que el resto de empresas también activen esos mecanismos. Sí, Ah, ya. Ok, ok, buen dato para que también se pongan la pila. Con el tema de las capacitaciones, puede ser compartido, ¿no? Por ejemplo, esa capacitación lo podemos hacer a nivel de grupo y cada unidad lo puede registrar de manera independiente. claro, sí, Ah, sí, ok, sí, no hay ningún inconveniente por eso. genial. Bueno, acá también está Ángela y Margaret, que son Ujú. parte del comité. No sé si tienen alguna pregunta con el doctor Guillermo. Ángela, Margaret. Creo que todo está claro, todo está bien, ¿no? O sea, me pareció importante lo que dijo también de que la idea es eh, reconciliar o como que tratar de resolver las cosas internamente, pues, ¿no? Porque a veces puede ser un malentendido, ¿no? Una cuestión más, o a nivel, ¿no? De que algunas personas perciben la cosa de una forma diferente, pero obviamente cada uno necesita su respeto, ¿no? Si se ha pasado el límite, entonces ahí ser más directos en eso, ¿no? Y si ya no entiende la persona, y ya pues, ¿no? Se tiene que hacer entonces todo el trámite, pues, ¿no? Pero me parece que todo está claro y es muy importante, ¿no? Ya. Doctor Guillermo, disculpe, para ya ir cerrando la asesoría, Sí, nosotros debemos registrar las reuniones que tenemos como representantes del comité, ¿correcto? En un libro de sí, acta, un sí, file. deberían tener un libro de actas, un archivo también digital se recomienda porque de sustento, ¿no? Como que el respaldo del libro de actas y donde en ese archivo digital se tenga el tema de las capacitaciones, se tenga el tema de las evaluaciones, de la difusión de información, para un poco respaldar lo que se coloque en el acta pertinente, ¿no? De la reunión que se tuvo, etcétera, ¿no? Es como que sustento o respaldo al libro de actas, ¿no? Ok, ¿ese libro de acta lo guarda el presidente o el secretario o recursos humanos? El libro de actas del comité, lo que pasa que, a ver, debería tenerlo, lo que pasa que no olvidemos que son dos cosas diferentes. Recursos humanos es el que emite las sanciones, las medidas preventivas, y a ustedes va a enviar a través de un informe para que puedan generar la investigación. Entonces, cada organismo como que el comité debe tener su propio libro de actas y recursos humanos también por sus actuaciones paralelas, ¿no? Porque cada quien tiene una función, ¿no? Entonces, debe ser individual. Listo, doctor Guillermo, muy amable, muy buena Gracias. su exposición. De mi parte agradecerle. Ya
me envía por interno su recibo por honorarios para Sí, poder generar ya, tu pago y correcto. también su número de cuenta. Sí, lo remití al WhatsApp, que en todo caso lo revisa. Ya coordinamos. Gracias. Listo, doctor Guillermo. Que tenga Buenas buen fin de tardes. semana. Muy Gracias. amable. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Ya, gracias, hasta luego.